¿No? La licenciada en psicología María Victoria Díaz está con nosotros. ¿Cómo está, Vic? Bienvenida. Hola, buen día, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me alegro estar aquí nuevamente y poder hablar de otro tema importante e interesante el día Hablamos de hoy. de este tema porque justamente falta muy poco. El próximo 10 de octubre me decías que es el Día Mundial de la Salud Mental. De eso vamos a estar charlando el día. Exactamente, sí, sí. Bueno, octubre es un mes importante para nosotros, tanto el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, bueno, y el 13 de octubre se celebra nuestro día, el Día de los Psicólogos y Psicólogas, así que es un mes festivo en algún sentido para nosotros. Y venía a charlar sobre qué tan importante tema, la salud mental, que este día se viene conmemorando desde 1992 ya. Ahora todo se visibiliza un poco más, como siempre lo charlamos, desde también la pandemia nos ayudó muchísimo a visibilizar la importancia de la salud mental. Así que el lema de este año va relacionado a la salud mental y el bienestar es importante, tiene que ser algo mundial, interesante para todos, tiene que ser prioridad para todos. Así que venía a hablar sobre ello, un poquito, cuáles son, qué es la salud mental. Uno habla de la salud mental y no es solamente la salud mental, sino es la salud física y social, emocional, ¿sí? Es un todo, no es la ausencia de enfermedades y no es solamente la ausencia de enfermedades ni de trastornos mentales. La salud mental es que se confluyan estos factores, tanto un bienestar físico, emocional, social, ¿sí? Estos tres factores son importantes a la hora de tener un equilibrio emocional. Bien, ¿qué podemos tener en cuenta a la hora de, quizás si vos me preguntás, qué es la falencia o cuál es cuando uno dice, no, uno tiene que consultar o ver que la salud mental no está del todo bien o equilibrada? ¿Cuáles son los factores que inciden o que uno puede tener como alerta o como alarma a la hora de consultar? Son muchos, en realidad, ¿sí? ¿Cuáles son los más frecuentes? Claro, no hablamos de un trastorno necesariamente, muchas veces después se puede volver un trastorno o después esto puede confluir en una enfermedad, pero hablamos del estrés crónico, ¿sí? Cuando uno ya ve ciertas alertas o alarmas cuando no se siente bien en el trabajo, por ejemplo, cuando el trabajo llega a un punto, a un nivel de agotamiento mental que ya empieza a influir o a incidir en la vida de uno, en la vida cotidiana, en la sociabilidad, en llegar a tu casa y no sentirte bien, sentirte angustiado, la ansiedad, la famosa ansiedad que esa sensación de hipervigilancia o esa sensación de malestar, síntomas físicos, por supuesto. El insomnio es otro, cuando uno ya no duerme bien o no descansa bien, ¿sí? Prestar atención por qué. Y el descanso es fundamental. Creo que en una de las charlas que tuvimos te dije que tanto alimentarte bien, dormir bien, son, yo siempre digo en consultorio que son de alguna manera sostienen nuestro estado mental, ¿sí? Son reguladores nuestro estado del ánimo, tanto la alimentación como el sueño. Así que cuando también la alimentación está mermada o está excedida, también hay que prestar atención. ¿Por qué? ¿Qué está incidiendo ahí? Entre otros factores como el alcoholismo, se habla de en cuanto a mundialmente y también a nivel Argentina, que el 23% de la población tiene algún tipo de trastorno o algo relacionado a un desequilibrio emocional y mental. Así que no solamente hablamos de enfermedades o trastornos, sino de estos factores que te decía. ¿Qué otras cosas puede ser? Además del alcoholismo, irritabilidad, ¿sí? Cuando hay cierta violencia, empiezo a experimentar como que estoy agresivo o empiezo a ver conflictos en mi entorno social o familiar también. Cuando no me siento cómodo, cuando me siento ensimismado, me aíslo. Esos son ciertos factores que uno tiene que tener en cuenta como para consultar. Prestar atención. Prestar atención. También cuando estos factores lo ve en algún entorno, ¿no? En algún entorno, como te decía, muchas veces hay que hablarlo. Hay 4 pilares que habla la Organización Mundial de la Salud que hay que tener en cuenta. Uno es, como te decía, viste que en una de nuestras charlas, la meditación, el mindfulness, todo lo que sea para relajarnos, ocupar, o sea, tener ese tiempo de relajación en nosotros. La actividad física también es fundamental, ¿sí? Para regular nuestro estado del ánimo. Sabemos que
ahí empiezan a participar las endorfinas, la serotonina, todo esto que nos ayuda a experimentar placer y bienestar, ¿sí? Tanto como hay otro tema que también es importante tocar, que en algún futuro lo vamos a tocar, que es las redes sociales, bajar un poco el consumo del celu, de la televisión, de la compu, todo eso, de las pantallas en general, viste que hoy se habla mucho de cómo influye en nuestro agotamiento mental también, que no nos damos cuenta, o ese mensaje que envía las pantallas, que es esa luz de mantenerte despierto. Sí. Hablamos de todo este ciclo circadiano que tenemos nosotros, que cualquier tipo de luz, ya sea artificial, nos envía la señal de mantenerte despierto, nuestro cerebro no descansa. Entonces, una de las cosas que también recomiendan los especialistas es bajar el tiempo en pantallas. Y otra de las cosas es charlar. Si no me siento cómodo, si hay algo que me está molestando, que empiezo a como tener cambios conductuales en mí que no son habituales, o cambios en mi estado del ánimo que no son habituales, ¿sí? Consultar, hablar. A veces, como siempre te lo digo, a veces uno no quiere en un principio ir a un profesional por toda esta estigma todavía que hay, o mitos sobre, inclusive la salud mental. Yo había dicho una vez, es un tema poco atractivo a veces decir la salud mental. Hablamos tanto de la salud física y la salud mental queda como relegada, o hay menos importante. Claro, mucho estigma, mucho tabú, sobre todo alrededor de esto, o que se considera enfermo, que viste, hay muchas cosas que todavía en la sociedad está instalada, que hay que desmitificar, que hay que sacar el estigma ese que inclusive la parte emocional, hasta hace no mucho tiempo no se le daba la importancia que se le da ahora. Hoy en día hablamos de inteligencia emocional, se habla mucho, hay en las redes sociales también, eso nos trae un montón de beneficios, de poder visibilizar todas estas cuestiones, de darle un nombre, de hablar, de que la gente participe. Acá en estos medios, en los medios de comunicación, es re importante, porque realmente sin salud mental no tenemos nada. Yo siempre, sin salud mental y sin salud física, o sea, se complementan. Es necesaria ambas para poder tener un bienestar total, global, como te decía al principio, biopsicosocial. ¿Sí? Qué importancia que tenga esta fecha donde se pueda hablar, visibilizar más estos temas que como decís, ¿no? Por ahí gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia resurgió más. Sí, justamente estaba leyendo un artículo y hablaba, ¿no? Decía, bueno, al COVID-19, gracias a la COVID-19 esto se vio más, se empezó a dar a conocer mejor toda esta conceptualización y hace cuánto viene la lucha. Por eso te decía hoy al principio, desde 1992, esto ya viene, cada año tiene un lema, y el COVID favoreció, pero antes del COVID esto ya existía, siempre existió. Siempre existió. Hoy en día también nos pueden ayudar, o quizás a veces me preguntan, y tal, por ejemplo, ¿dónde puedo ver tal cosa relacionado a determinada patología? Y hoy en día, fíjate que hay las plataformas digitales, dan un montón de info, ¿sí? Por ejemplo, Netflix, no sé si puedo nombrarla o no, pero bueno, te la digo. Ahí encontramos un montón de series, ¿sí? Que muchas veces yo tomo como ejemplos en el consultorio, decirle, ¿viste tal cosa, por ejemplo, relacionada al trastorno bipolar, a lo que es lo que hoy en día también se conoce muchísimo, que es el autismo? Hay también, o sea, que uno pueda visibilizar ahí cómo se ve, cuáles son los indicadores, qué cosas me van haciendo ver, qué cosas pueden ser alertas para consultar, porque prevenir, por ejemplo, justamente es otro de los factores de este día, otro de los lemas de este día, es prevenir y proteger, ¿sí? La salud mental. Entonces, todas estas cosas que uno puede ver, encontrar hoy en día, que quizás antes no se encontraba o se veía poco, hoy en día también Google es un gran ayudante en esto, que uno pone y hay una descripción de todo lo que es un trastorno, lo que es una enfermedad, cuáles son los tipos de trastornos, etcétera. Y nos ayuda mucho, igual que, por ejemplo, hay otro tipo de herramientas en internet también, que uno puede encontrar como para relajarse. Siempre también es bueno consultar a un profesional, pero hay guías, hay técnicas de relajación que nos pueden ayudar mucho. Uno encuentra programas destinados a esto.
creo que se llama HEAD, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, exacto, ese. Ahí fíjate que también ahí habla muchísimo de cómo colaborar a nuestra salud mental con la relajación, con la meditación, con tener momentos de cuidado físico y emocional. Darle la importancia que se merece, ¿no? Así es, así que por suerte hoy se ve bastante y lo estamos viendo más, y esto ya pasa a ser más un tema de que es lo que todos queremos en realidad, que sea un tema de la comunidad, que sea algo que hable, que inclusive, como te decía en otro programa en cuanto al suicidio, que te decía que es algo de la salud pública, que la salud pública y que el Estado también visibilice esto, la importancia y lo importante que es la salud mental, y que nos cuidemos y que nos protejamos también entre todos, ¿no? Que este tema se hable, ¿no? Que se aproveche el próximo 10 de octubre. Es un lunes, cada un lunes. Que sea un tema de charla en familia y bueno. Un tema de charla, claro, exactamente. Así es. Bueno, así muchas gracias. Gracias a vos, nuevamente a ustedes por la invitación, y bueno, ya estaremos con otro tema por aquí, charlando. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en Jujuy, 1176, primer piso. Bueno. No sé si te veo o no, pero por las dudas, feliz día el próximo 3, gracias. Entonces calculo que a lo mejor te vemos antes, ¿no? Quizás pero me pueden ver antes o después. O ese mismo día, no, ese mismo día no. Ese mismo día, no Una sé qué día cae, pero bueno, lo podemos charlar. Lo hablamos en producción. Muchas gracias, gracias Victoria, Clarisa. gracias por tu visita como siempre. María Victoria Díaz, ella es licenciada en